Buenas tardes, Venezuela. Hoy me dirijo a las Fuerzas Armadas venezolanas, que realmente están constituidas para salvar a su nación de agresiones territoriales y de políticos corruptos que atenten contra la hegemonía política, social y económica de su país. Y ha llegado el momento, muchachos, de romper filas. Yo le hago este mensaje urgente a las tropas y a los rangos menores del ejército venezolano, que llegó la hora de decidirse por el bienestar de su país y salvaguardar la soberanía y la integridad política de su país con el nuevo presidente Edmundo Urrutia y la Machado, Corina Machado, que ya no se puede seguir recibiendo órdenes de realmente delincuentes, ampones. Por eso quiero que los mandos bajos del ejército escuchen mi mensaje, que es la hora de tomar las armas, y arrestar a todos estos generales hijos de puta que hay en Venezuela, vendepatrias, que son narcoterroristas, que se han enriquecido en base al sufrimiento del mundo extranjero, como los Estados Unidos, Europa, Asia, llevando en una forma discriminada fentanilo y cocaína a rajatabla, sin importarles un carajo lo que le está pasando a estas humanidades. Solo ven la entrada económica para seguir en su corrupción de narcorrégimen y seguir pudriendo los pueblos de América, en especialmente los Estados Unidos, que han cobrado muchas víctimas aquí con el cuento eso de la drogadicción, patrocinada por el cartel de los soles, que ha hecho una invasión de narcotráfico con el fin de destruir las esperanzas de buena vida de los norteamericanos. Y nosotros, por este medio, le pedimos a las Fuerzas Armadas que tomen la posición y rompan filas y arresten a todos los caciques que están vinculados con la droga, que están en el ejército, que son escorias militares que no valen pa' verga, que solo se han dedicado a estar envenenando al mundo, junto con Nicolás Maduro Moro y el mión de Caracas, Diosdado Cabello, y el maleante militar Padrino López, que no vale pa' verga. Es un usurpador ladrón, que se ha enriquecido en una forma de chantaje al servicio del narcotráfico de los soles, Es que es de origen venezolano. Por este medio yo le digo a las Fuerzas Armadas que llegó el tiempo de tomar cartas en el asunto, agarrar los fusiles y írsele a estos caciques, arrestarlos de una vez, y si se oponen, aplicarle la ley de fuga, porque Venezuela no puede seguir alimentando a Cuba y a Raúl Castro y su pandilla de narcotraficantes que viven en La Habana como régimen castrista, que realmente de régimen castrista no tiene un carajo, pues los sueños de Fidel Castro se desviaron y se torcieron hacia una narcodictadura. Y por este medio le digo al ejército venezolano que van a tener que tomarse la decisión, porque ustedes tienen familiares que están ahora mismo viviendo en precarias condiciones sociales en Venezuela. Y muchos parientes tuvieron que emigrar por la gran corrupción que ha estado sustentada en manos de la dictadura vil de Caracas. La tiranía se tiene que largar a la verga.
la tiranía ya no tiene más espacio en la vida de los venezolanos, men. Y ahora llegó la hora del todo por el nada, men. Y los militares venezolanos van a tener que decidir su situación. O siguen con el narcorrégimen como verdaderos esbirros y lacayos, vasallos, mamadores de verga de la dictadura, o rompen filas y se van con el pueblo venezolano que los necesita para que ustedes los amparen por medio de las armas y decidan una situación democrática, men, y se olviden de las políticas de Maduro y del régimen comunista cubano, que realmente no valen mierda, men. Están podridos hasta el tuétano de los huesos, men. Y esto no puede seguir más, men. Pues estos corruptos narcotraficantes militares viven como reyes, men. Y el pueblo venezolano y el pueblo cubano viven comiendo mierda, men. Y esto no se puede seguir tolerando, men. Una minoría, que es menos del 1%, son los que dominan los destinos de sus pueblos, men. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ya estos tienen que ponerle punto final, men. Todos estos dictadores se tienen que largar a la verga y van a salir ejecutados por su propio ejército. Pues la historia ya se cambió y es el momento de romper filas, men. Y quiero que rompan filas también allá en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. La tropa, men. Y haga la purga necesaria, men, para que queden bien ante su pueblo, men, que les va a agradecer históricamente esta gesta patriótica de independencia total, de una soberanía y democracia a carta cabal, men. Pues con estos idiotas que se dedican al narcotráfico no tienen cabida en la sociedad cubana, nicaragüense y venezolana. Estos van rumbo al abismo de la destrucción, men. Pues estos regímenes no sirven para nada, solo patrocinan muerte, secuestro, matanza, violaciones, narcotráfico, peculado, soborno, odio y mucha mentira maquillada por las fuerzas de inteligencia de ellos, men. Como el G2 cubano, que está metido hasta la nuca de mierda en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua. Por este medio yo le digo a las fuerzas castrenses venezolanas del bajo mando, men, de capitán a cabo, que se unan y derroquen las dictaduras planteadas en Venezuela, Nicaragua y Cuba, men. Porque el poder lo traen ustedes. Porque esos viejos que los mandan ustedes, como Raúl Castro, ese hueputa vive bien, nunca ha trabajado, es un haragán que vive del cuento. Igual que Nicolás Maduro, igual que Hugo Chávez, el difunto. Él no era político ni una verga, pero sí tenía mucha perica y era charlatán. Y fue amparado por las Fuerzas Armadas, tomó el poder, cambió el panorama político en Venezuela y miren hasta dónde los ha llevado al día de hoy, men, a vivir una vida miserable y paupérrima en Venezuela, men, donde el verbo y la expresión no se respetan, men. Hay mucha persecución y los militares, mamadores de verga, patrocinan a estos sátrapas, men, porque le hacen caso y obedecen las órdenes. ¿A cambio de qué? De migaja, porque el dinero grande del narcotráfico se lo llevan los caciques que tienen las ideas y son los mandamases del régimen, men. Ustedes no ganan ni verga. Más, ustedes tienen familia dentro
de Venezuela que pertenecen a unidades de la Armada venezolana, men. Y no me diga que ustedes van a venir a matar a su gente por defender a estos tiranos, men. Ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela se los cree nadie, ni el que les partió el culo a ustedes, men. Por eso van a tener que tomar las armas y irse contra sus jefes, men. De capitán a cabo, que den las órdenes a la tropa y se vayan a buscarlo, porque usted sabe a dónde vive, y el chavista que se le cruza en el camino, que son mercenarios de estos cabrones, instruidos por La Habana en el sabotaje de opresión. Si hay que cepillarlo, cepíllenlo, men. No midan de consecuencias, porque tienen que hacer la purga y el lavado social de la escoria que no deja progresar a la gente común y corriente de Venezuela. Y por este medio yo les digo que llegó el momento. No esperen que los gringos comiencen a hacer su desbande allá adentro, ¿eh? Hey, ustedes tienen que cooperar también, porque los que van a libertar a su pueblo es las gloriosas armadas venezolanas, cubanas y nicaragüenses, men. Pues ya está bueno de estar oyéndole mierda a estos viejos come mierda, men, que según ellos son los mandamases y tiranos y dictadores de dichos pueblos, men. Ahora, el patriotismo venezolano, en base a Simón Bolívar, es una patraña histórica que no deben seguirla, men. Porque realmente Simón Bolívar fue un bandolero, men, un bandido, men. Que él se iba a las capitanías y a las provincias de Sudamérica y mataba a los gobernadores, saqueaba todo el dinero. Claro, al no haber más gobernador, se murió el tirano ese y se liberaron las gobernaciones en todo el cono sur. Y es lo que llaman la emancipación de las Américas. Pero el tipo era un bandido, man. Igual que Fidel Castro, algo parecido, con la misma ideología de saqueo. Y le gustaba también, era pedófilo. Y llegaba y violaba a las chamacas y hacía diablura, man, en honor a su poder y a su pandilla que traía, man. Ese es un ejemplo histórico que la gente casi no sabe. Pero estos tiranos también han sido grandes pedófilos y violadores, men, en nombre del gran emancipador de las Américas, cuando realmente fue un delincuente. Y ahora los venezolanos quieren que defender su territorio en base a las enseñanzas de aquel caudillo, que lo que realmente es arrastrar lastres del pasado que no valen para verga, men, porque este tipo nunca fue ejemplo de ninguna clase. Sufría de todas clases de veneria, men, por eso murió joven. Pues no tenía rienda en la verga y violaba a cualquier mujer, le valía madre, men. Era un verdadero sátrapa delincuente suramericano, men. Y la historia está maquillada con el cuento que era una vil paloma blanca y mansita. Mentira. Todos estos tiranos han sido violentos, men, sanguinarios, men, masacrando pueblos en Sudamérica que no tenían que haber muerto, men, en nombre de la emancipación, que realmente fue un saqueo, men, que hizo este maleante de Simón Bolívar a toda Sudamérica. Y después fue y se encamó allá en Colombia y en Venezuela y falleció. Pues estaba contaminado de toda clase de venerias, que le pasaron factura y falleció el tirano. Pero ahora lo pintan de emancipador. Ahora es un ejemplo para defender el territorio venezolano en nombre del patriotismo falso y quedarse con el narcorrégimen de Maduro, que no
vale mierda, men. A este régimen hay que ponerle un punto final. Padrino López deben arrestarlo. Las tropas de bajo rango, agarrarlo, arrestarlo, hacerle una corta marcial y si sale culpable, cepillarlo inmediatamente. Pues es un traidor a la patria, es un vendepatria, narcotraficante. Él no está por defender la soberanía de su país, él está por enriquecerse ilícitamente en una forma fulminante, sin importarle un carajo a la tropa y a su pueblo, man. Y este tipo hay que arrestarlo inmediatamente. Y a Diosdado Cabello también hay que darle serrucho. Son malezas malignas que hay ahí en Venezuela, que son los que tienen a este país sumergido en el caos, la incertidumbre, en una forma brutal, man, de desamparo hacia su población. Y los grandes torturadores cubanos están ahí en Venezuela. Toda esa gente hay que agarrarlo y arrestarlo, no dejarlo salir. Agarrarle, el ejército, agarrarlo, todos esos que han sido torturadores y vaina para el paredón, men. Aplicarle la ley Mordaza y la ley de fuga. Tú no puedes llevarlos a hacerle corte marcial a estos maleantes cuando son mercenarios que vinieron de Cuba con el afán de seguir matando venezolanos, men. Eso se acabó. Venezuela es para los venezolanos, men. Cuba es para los cubanos. Nicaragua es para los nicaragüenses. Tú no puedes traer intervenciones foráneas a que castiguen y azoten a tu pueblo y lo maten en una forma miserable, solo para mantener un narcorrégimen que realmente no trae buenas intenciones al pueblo venezolano. Amigos, llegó la hora y van a tener que romper filas. Yo les doy este consejo de amigos, pues ya las tiranías nunca han sido buenas cosas y todas han terminado mal. Acuérdense de Gaddafi, Hussein. Eran una mierda, men. A Gaddafi cuando sintió que la verga lo iba a matar, corrió y murió como todo un perro, men. Debajo de un puente metió unos huecos. Ahí la multitud enajenada lo agarró prisionero y lo ejecutó inmediatamente. Cuando salió del hueco, venía con 3 balazos en la cabeza, rumbo a una lavandería. Ya lo tiraron, cuán largo era, con un mosquero encima. Pero ya su faena había terminado como dictador, man. Y así fue sucesivamente. Sus hijos cayeron en vil desgracia y partieron de este planeta rumbo a lo desconocido. Pues no se podía seguir en la misma cantaleta de estos tiranos, man. Porque ellos no cambian más y estos regímenes son puros mentirosos, man. Estos regímenes castristas y fundados en la ideología marxista son muy mentirosos y nunca dicen la verdad, man. Cuba siempre ha maltratado a su gente en una forma violenta, man. Ahí no hay comida. El cubano de a pie vive mal. Pero según el régimen, tienen la mejor educación del mundo, tienen los mejores doctores del mundo, cuando realmente es pura mierda. Lo que mandaban para Venezuela a catequizar la medicina allá y el servicio social eran puros lavadores de cerebro, man. Espías del G2 cubano, de doctores no traían ni el culo, man. Y Venezuela pagando inmensas sumas de dinero por tener semejante mierda, destruyéndole la política democrática en Venezuela en nombre de Hugo Chávez, que patrocinaba toda esa mierda, porque Hugo Chávez realmente era un loco, man, y se enamoró de Fidel Castro. Quizás era un homosexual más en el poder. ¿Cómo la ven? Y amigos militares venezolanos, en nombre de la libertad y la fraternidad planetaria, los incito a que tomen las armas, men, y se catequicen en lo bueno, men, y liberen a su pueblo. No esperen que Simón Bolívar y su espíritu venga a hacerlo por ustedes.
Los que tienen que trabajar por la democracia y el bienestar político, social y cultural de Venezuela son las Fuerzas Armadas, pues ustedes son los guardianes de la democracia, de su pueblo, para que todo el mundo viva en una forma decente y haya libre expresión en Venezuela y haya un caudal económico como potencia petrolera inimaginable en un futuro que se avecina muy próspero, Amigos, aquí tienen estas tareas que les dejo y veremos si me hacen caso, porque ustedes no pueden seguir recibiendo órdenes de maleantes, que tienen a su pueblo ahogados en la miseria, muerte y destrucción, mientras ellos se enriquecen ilícitamente en una forma de un caudal inmenso, donde el dinero para ellos corre como manantial de día a día, mientras el pueblo muere de hambre. Pues estos usurpadores solo quieren el beneficio común de la riqueza adquirida en una forma violenta y usando el territorio nacional que realmente no les pertenece, porque no son elegidos democráticamente en las urnas, sino todo es alterado por trampa a la hora del voto en una forma digital, amparado por el G2 cubano y corrupto dentro de Venezuela que se han dedicado a esa faena, sin importarles un carajo lo que el pueblo diga y haga, pues para ellos el pueblo no vale mierda. ¿Cómo la ven? Muchachos, ya llegó la hora de tomar el fusil y comenzar a usar la pólvora. Y ustedes saben lo que tienen que hacer, como militares. Pues han estado usurpados por grandes ampones que dictan las reglas en el ejército sin ser militares. Esa es una vergüenza para ustedes. Más los generales que hay en Venezuela, todos están podridos. De 1000 no se saca uno. Todos han mordido la manzana de la discordia que es el narcotráfico y merecen ser ejecutados. Pues eso es traición a la patria. ¿Cómo la ven? Y no se puede tolerar esa magnitud de daño a la sociedad venezolana. Yo me acuerdo cuando estaba Andrés Pérez Jiménez ahí en Venezuela. Puta, el dictador ese era un dictador de lujo, hacía cosas monumentales, obras maestras, de desarrollo, Pero esa clase de personas nacen muy poco, quería un crecimiento total de su país, Esa era una buena persona, No esta mierda que han ensuciado el país de Nicaragua, Cuba y Venezuela con el narcotráfico, y toda clase de negocio ilícito que produce dinero en la sombra. Y ya los gringos ya saben lo que le han querido hacer, la invasión indiscreta con la escoria de Latinoamérica. Fíjate que Maduro allá vació los manicomios, las cárceles, los prostíbulos, todo eso lo mandó para acá, para donde los gringos, a dañarle la sociedad de ellos acá. Eso es perversidad, es irresponsable el régimen este. Y por este medio, compa, militares, llegó la hora de romper filas. No tienes que tener muchos huevos, solo un buen pensamiento de querer emancipar y liberar a su querida Venezuela. Patria de ustedes, no de Bolívar, porque aquí se vive el presente. No vayan a estar pensando el gran libertador, ya olvídense de ese maricón viejo, que fue otro ratero que ensució la historia, pero fue maquillada por muchos bandidos escritores que les gusta narrar historias que realmente rozan la locura y no es la realidad
de los acontecimientos históricos, porque nunca dicen la verdad. Maquillan a estos grandes delincuentes históricos como si fueran la última pera en un desierto. ¿Cómo la ven? Ubíquense, venezolanos, tomen las armas y hagan su trabajo, men, y emancipen a su querida Venezuela, que es la patria de ustedes, men, de sus hijos, de su madre y de todos sus familiares, men. Y hagan valer la justicia, men, con un fusil en mano y con el olor a pólvora que dictará sentencia. Gracias. Que Dios bendiga a mi Venezuela querida, porque a mí me ha dolido siempre lo que le ha pasado a Venezuela, Nicaragua y Cuba, men. Son cosas que nunca debieron haber pasado, pero realmente es parte de la historia que sucedió y es una realidad que no se puede borrar, pero sí se puede cambiar con el golpe de los fusiles y de la pólvora. Águila que no amanecerán.